Muy buenas tardes, mi querida familia. Continuamos con la serie Reformando quiénes somos como iglesia. En esta ocasión estamos en Primera de Corintios. Salimos finalmente del capítulo 7 y ahora vamos a entrar en el capítulo 8. En este capítulo 8 vamos a estar tocando los primeros 13 versículos, los cuales tocan el tema de la libertad cristiana. La libertad cristiana. Dentro de esos primeros 13 versículos vamos a encontrar 4 temas. El primero de los temas es la libertad cristiana y sus fundamentos. La libertad cristiana y sus fundamentos. El siguiente tema es la libertad cristiana y cómo la libertad cristiana afecta el conocimiento, la fe y el amor. La libertad cristiana y el conocimiento, la fe y el amor. El tercero de los temas que vamos a encontrar es la libertad cristiana y los problemas de conciencia. La libertad cristiana y los problemas de conciencia. Y el último de los temas que vamos a encontrar en esos 13 versículos es la libertad cristiana y la responsabilidad de cuidar al hermano. Mi querida familia, cuando uno habla de una carta corta o una carta pequeña, por lo general está haciendo referencia a aquel tema que motivó al escritor a escribir y enviar la carta. Recuerdo que antes que la tecnología se pusiera de la manera en que está y todavía lo que falta, nosotros nos comunicábamos a través de cartas. Y si el asunto tenía que ser si el asunto era de urgencia, entonces utilizábamos el telegrama. El telegrama no podía tener todas las frases que tenía una carta, pero se le podía mandar la información necesaria a través del telegrama. Y la otra persona recibía esa noticia o esa información el mismo día. La carta no. La carta teníamos que venir y sentarnos con un papel y un bolígrafo, o una pluma, o un lápiz, y ponernos a pensar y a escribir y a elaborar ideas en nuestra mente para entonces ponerlas en esa carta. Luego ponerla en un sobre, ponerla en el buzón y esperar que el cartero la pasara a buscar. Y luego esperar de 3 a 5 días para que la recibiera la otra persona, a que él hiciera lo mismo que nosotros hiciéramos y nos la enviara. En eso se llevan por lo menos 10 días. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la carta y el telegrama? Como dije anteriormente, el telegrama se recibía el mismo día, pero era la información más sintetizada, un tema en particular. Pero en la carta podíamos nosotros entonces hondar. Y lo más probable era que en esa carta hubiera una multiplicidad de temas que nosotros queríamos dejarle saber a la persona que iba a recibir la carta. Familia, en el caso de la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, es exactamente lo que acabo de explicar. La carta es una carta con una multitud de temas, los cuales el autor, o sea Pablo, trata y salta de un tema a otro de una manera abrupta, pero sin dejar de contestar aquellas inquietudes, aquellas preguntas que se le hicieron a él previamente. ¿A qué me refiero?
Cuando nosotros analizamos y estudiamos el capítulo 7, notamos que en el primer verso, él dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Así es que comienza el capítulo 7 de Primera de Corintios, perdón. Si nosotros vamos al capítulo 7, verso 1, eso es lo que dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Y eso nos deja ver a nosotros claramente que Pablo había recibido una carta por parte de los corintios preguntándole una serie de temas que él contestó en ese capítulo 7. Temas tales como el matrimonio, el noviazgo, el celibato, si había que casarse o no, si era permitido volverse a casar, qué pasaba con la separación, qué pasaba con el divorcio, qué pasaba si yo me comportaba de una manera dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, y qué cosas eran pecado y qué cosas no eran pecado. Y todos esos temas nosotros los tocamos cuando estábamos analizando el capítulo 7 de Primera de Corintios. Ahora en el capítulo 8, el texto comienza diciendo: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos. Pablo saltando de un tema al otro, pero sin dejar de contestar las preguntas que se le hicieron. En el capítulo 12 vamos a encontrar otra introducción. En el capítulo 12 dice él: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da. Esto nos abre a nosotros la mente de una manera tal que nos deja ver que Pablo simplemente está contestando inquietudes que había en la iglesia en Corinto. Recordemos que el apóstol aprovecha esta carta para enseñar sobre aquello que estaba llevando a la iglesia a un caos doctrinal. Iglesia que Dios la había provisto de todos los dones espirituales, pero por su inmadurez ya la iglesia estaba dividida en 4. Tenía 4 ideas, 4 líneas de pensamientos. ¿Se acuerdan? Unos decían: yo soy de Pedro. Otros decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. Y otros decían: no, yo soy de Jesucristo. O sea, los que se sentían los más santurrones. Y utilizo la expresión más santurrones porque hoy en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay mucha gente de esa. Gente que para ellos, si levantan la mano, le tocan los pies a Jesús. Se fijan en los pecados de todo el mundo, menos los de ellos. Critican a los demás. Y lo que ellos critican son exactamente lo que ellos hacen en su casa. Mi querida familia, Pablo aquí comienza a hablar de un tema tremendo en este capítulo 8 y que a mí en lo personal me apasiona. ¿Por qué me apasiona? Porque es el tema de la libertad cristiana. No hay un tema que me apasione tanto como la libertad. La libertad que ahora tengo como cristiano que Cristo me dio, la cual cuando estaba muerto en mis delitos y pecados nunca experimenté. Más de una vez he predicado sobre este tema, pero quiero volver a enfocarme en él porque este capítulo 8 toca ese tema en particular, con diferentes perspectivas, pero el mismo tema. ¿Por qué me gusta tanto este tema? Porque todos nosotros, de una u otra forma,
debemos tomar decisiones. Mi querida familia, hay decisiones, unas de más peso y otras ligeras. Hay decisiones que uno necesita pensar y repensar y volver a pensar. Decisiones como la que ha tomado nuestro hermano Daniel. Me voy a casar. Esa es una decisión de gran envergadura. Pero también hay decisiones más ligeras. Bueno, me voy a comprar un caramelo de fresa o de naranja. Son decisiones que no hay que pensarlo mucho. Es asunto de gusto. Pero el de pensarse en, me voy a comprar una casa. Oiga, es un contrato que usted va a hacer por 30 años. O me voy a comprar un carro a pagarlo en 5, 6, 7 años. Hay que pensarlo. De una forma u otra, hay decisiones que se deben de tomar. Familia, la pregunta que toda persona debe hacerse con respecto al hecho de tomar decisiones es la siguiente. ¿Soy libre cuando tomo tal o cual decisión? ¿Soy verdaderamente libre para tomar esa decisión? Quizás esto sea algo complicado para algunos, ya que tienen que ver con perspectivas tanto teológicas, filosóficas, como psicológicas. Pero de todos modos, creo que podemos decir algo al respecto de ello. Por eso vamos a comenzar con el primero de los temas en esta tarde. La libertad cristiana y sus fundamentos. Pero antes de todo, oremos. Mi amado Señor, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que sé que mora en cada uno de aquellos que hemos creído en ti, ya que sin la obra del Espíritu Santo nosotros no estuviéramos aquí reunidos, estuviéramos en otro lugar haciendo otras cosas. Mas sin embargo, te plació a ti resucitarnos a través de la obra del Espíritu Santo y traernos aquí para aprender de ti, para complacerte a ti. Amado Dios, glorifícate en medio de tu pueblo, para tu gloria y tu honra y el beneficio de tu iglesia aquí en la tierra. Y es por los méritos de Cristo que te digo amén. Antes de encarar el tema, hay que aclarar unos conceptos con los cuales vamos a estar trabajando en estos 4 domingos. Porque no podemos hablar acerca de libertad si no sabemos qué es la libertad. Si nosotros vamos a un diccionario a buscar la palabra libertad, vamos a encontrar la definición de la palabra libertad de acuerdo a la perspectiva humana. Pero yo he llegado a una conclusión con respecto a la definición de libertad, y esa definición es la que yo más me apego y más utilizo, no solamente cuando voy a tomar una decisión, pero en todo tiempo. Y es esta: soy libre cuando puedo decidir por lo contrario que decido. Soy libre cuando puedo decidir lo contrario a lo que decido. Usted va a decir, bueno, ese juego de palabras. Voy a utilizar un ejemplo. Soy libre de escribir algo cuando puedo escribirlo o dejar de escribirlo. Soy verdaderamente libre cuando deseo hacer algo, pero al mismo tiempo puedo escoger no hacerlo.
En pocas palabras, soy libre cuando tengo la capacidad y la posibilidad de hacer o no hacer lo que yo quiero. Entonces soy libre. Ahora bien, hay varios elementos que atentan contra la libertad. Y uno de ellos es la incapacidad o la falta de habilidad con respecto a aquellas cosas que nosotros queremos y deseamos hacer. Por ejemplo, una imposibilidad podría ser que yo quiero y yo deseo volar como las aves. Pero hay un problema. Si me subo a un edificio y me tiro y trato de volar con los brazos míos, no lo voy a lograr. Y aunque me vaya donde un cirujano y me injerte plumas de aves, no voy a volar. ¿Por qué? Porque tengo un problema serio. Y ese problema es que estoy limitado para volar. No tengo la capacidad, no tengo la habilidad. Y como no tengo esa capacidad ni esa habilidad, el volar para mí es imposible. ¿Le van agarrando? Voy a usar otro. Yo deseo respirar debajo o dentro del agua, perdón, como lo hacen los peces. Pero también tengo un problema. No tengo agallas. Por lo tanto, encuentro otra imposibilidad. Y hay un problema serio ahí. Porque aunque yo desee hacerlo, no lo voy a lograr. Ahora, puedo buscarle la vuelta. Y le hemos buscado la vuelta. Hemos creado máquinas que nos permiten andar dentro del agua, pero no respiramos como los peces, porque todavía necesitamos el oxígeno que esas máquinas producen para que nosotros, aún estando dentro del agua, podamos respirar nuestro oxígeno. Y lo mismo hemos hecho con el volar. Hemos creado máquinas que nos permiten trasladarlos de un lugar a otro a través de los aires. Pero si un motor de eso se para, la máquina deja de volar. Aunque le hemos dado la vuelta para tratar de satisfacer nuestros deseos, de querer hacer algo, continuamos estando en la misma situación. No tenemos ni la capacidad ni la habilidad de hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que buscar cosas alternas. Ahora bien, imagínense cuando yo quiero hacer algo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Mi querida familia, el ser humano no puede hacer lo que él desea cuando él está imposibilitado a desearlo con respecto a la voluntad de Dios. La problemática es que no entiende, no comprende y ni siquiera sabe lo que es la voluntad de Dios. Porque la limitación que él tiene es que está muerto. Y una persona muerta no piensa, no siente y por consiguiente tampoco desea. Así que aquel que todavía está muerto en sus delitos y pecados no es libre, no ha experimentado la libertad.
con respecto a querer hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que el pastor Sugel explicó cuando estaba hablando acerca del libre albedrío. Mi querida familia, comencemos por el principio. Dijimos que hay un problema. Así como el ejemplo que les di acerca de querer respirar dentro del agua o querer volar, el ser humano que todavía no ha tenido encuentro con Cristo tiene uno de los problemas más grandes. Aparte de que está muerto en sus delitos y pecados, está siendo controlado por un agente que no quiere ni desea hacer la voluntad de Dios. El texto es Romanos capítulo 8, versos del 7 al 8. La escritura dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Notemos algo en este texto. Vemos varios absolutos. El primer absoluto es siempre. El segundo absoluto es nunca. El tercer absoluto es jamás. Y el último es nunca. Cuando vemos que en un texto de 2 versos hay tantos absolutos, inmediatamente nos llama la atención. Y nos llama la atención a volver a ese texto y sacar del texto exactamente lo que Dios a través del Espíritu Santo nos quiere enseñar. Porque la enseñanza más grande ahí es la imposibilidad de aquel que está siendo dominado por esta naturaleza. Nótese que no se está refiriendo a aquel que teniendo la naturaleza pecaminosa está en conflicto con ella. Aquí se está refiriendo a aquel que está bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Y si leemos el contexto nos damos cuenta de que está haciendo referencia a los no convertidos. Está haciendo referencia a los que todavía no han tenido un encuentro con Cristo. Está haciendo referencia a los que están todavía muertos en sus delitos y pecados. Pero gracias a Dios que este problema no es tan dificultoso para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque 2 Corintios capítulo 5 versos del 16 al 17 nos dice lo siguiente. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Notemos algo. Pablo en la enseñanza dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Cuando somos creyentes, nuestra manera de pensar, sentir y actuar ha cambiado y ya no vemos ni a la iglesia ni a los cristianos y mucho menos la Biblia y la voluntad de Dios de la manera en que la mirábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas veces hay personas que leen este texto y dejan pasar por alto la gran enseñanza que está ahí. 2 perspectivas. La perspectiva del que está muerto en sus delitos y pecados y la perspectiva del que ha resucitado en Cristo Jesús. Aquel que es una nueva criatura.
El que está muerto en sus delitos y pecados vive una vida consagrada a Él. Él es el centro del universo. Es lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Háganme feliz a mí. Mas sin embargo, el que es una nueva criatura en Cristo es consciente de que el centro del universo es Cristo Jesús. Y todo gira alrededor de Él. Y no es con respecto a lo que yo quiera o lo que yo desea, es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea. Ya no es asunto de glorificarme yo, es glorificar a Dios. De ahí que la perspectiva cambia. Y ese es el mensaje ahí. Y por eso es que dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Mucha gente ve a Cristo como un buen maestro. Y eso lo vimos, está regado, los evangelios están permeados de esos ejemplos. Uno de ellos es el joven rico. El joven rico que se acerca a Cristo Jesús. En su mente llegó a buscar un rabino que le confirmara a él que él era un buen hombre también. Y comienza halagando a Jesucristo y le dice, maestro bueno. ¿Por qué? Porque a los rabinos les fascinaba que les dijeran que eran buenos rabinos, que eran buenos maestros. Mas sin embargo Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay uno solo bueno, solo Dios. Y entonces el hombre, cuando siente que ese halago no le llegó, le cambia la panorámica y le hace la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de él, yo soy una buena persona. Yo he cumplido todos los mandamientos y eso es lo que sigue haciendo. Cuando Jesucristo le dice, bueno, has cumplido los mandamientos. Y de una vez dice, yo sabía que por ahí venías. Y dice, sí, desde mi juventud los he estado cumpliendo. Entonces Jesucristo lo confronta con su idolatría. Y le recuerda el primero de los mandamientos. Y el primero de los mandamientos es que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo le dice, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo confronta con el verdadero amor del joven rico. Y el verdadero amor del joven rico no era Dios, eran sus riquezas. Muchos hoy en día tienen una perspectiva de Jesús completamente equivocada. Mas sin embargo, el que es de Cristo Jesús, y eso es lo que continúa el verso diciendo, qué diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. ¿Qué implica una nueva persona? Que la manera en que nosotros vemos a Cristo ha cambiado. Y como ahora vemos a Cristo de otra manera, lo primerito que nosotros reconocemos en Cristo es su soberanía, su supremacía. Él es el dueño de todo. Él es el Señor antes de ser el Salvador. Porque si para usted Cristo es solamente su Salvador, usted no ha entendido el Evangelio. Primeramente, Cristo es su Señor. La razón por la cual lo salvó a usted es porque Él es Señor. Y si Él es Señor, usted le debe a Él respeto y servicio absoluto. Lo que Él diga, eso usted debe de hacerlo. Es más, Jesucristo lo puso de esta manera. En dos terminologías. Primeramente dijo, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos.
Y en segundo dijo, en esto conocerá el mundo de que son verdaderamente mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y es interesante que cuando al amor se refiere, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ámense como yo los he amado. Mi querida familia, tenemos que estar claros con respecto a la perspectiva que ahora tenemos de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo para nosotros? Esa pregunta se responde de acuerdo a la perspectiva que tenemos de Cristo. Para mucha gente, Cristo es simplemente el Salvador. Aquel que vino, murió en una cruz para que yo no fuera al infierno. Sí, ¿qué pasa desde hoy hasta el día que mueras? ¿Qué clase de vida vas a vivir? Bueno, yo la vivo ahí a lo mejor que yo puedo. ¿Y el que te salvó? ¿Qué pasó con él? O simplemente vamos a comportarnos con Jesús como nos comportamos con todos los que nos hacen un favor. En el momento que nos hacen el favor, gracias, muchísimas gracias, óigame, gracias. Pero la semana, ni nos acordamos. Pero desde la perspectiva de nosotros no somos malagradecidos porque le dimos las gracias. Lo mismo hacemos con Jesús. Y entonces Él viene y trae situaciones a nuestra vida para recordarnos que debemos de vivir una vida diariamente agradecidos con Él. Y déjeme decirle una cosa, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, en el momento en que usted se le pase por alto o se le empiece a olvidar quién es Jesús, le voy a decir una cosa, Él se lo va a recordar. Y se lo va a recordar de una manera en que le va a doler. Y le va a doler porque Él la ama. Él lo ama. Y Él quiere que usted nunca se olvide de que Él es su Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y después dice, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Nadie puede experimentar la libertad de obedecer o no querer obedecer si no la entiende a través de la Escritura. Porque Jesucristo está diciendo algo bien sencillo. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Ustedes tienen que llegar a comprender si usted es mi discípulo o no lo es, si usted se mantiene fiel a mis enseñanzas. ¿Cómo podemos saber qué es una enseñanza de Cristo si no es a través de las Escrituras? No hay otro medio. Dios a través de la Escritura es la manera en que Él se ha revelado a todo el mundo. Para que nosotros le conozcamos a Él, conozcamos a Cristo, conozcamos al Espíritu Santo y comencemos a tener una relación con los tres. Para la gloria de Dios Padre. No, usted no puede tener un conocimiento de Cristo viniendo un domingo a la semana a escuchar por 20 o 30 minutos a alguien predicando de Cristo. Tampoco usted puede conocer a Cristo agarrando la Escritura y decir, bueno, hoy voy a hacerlo, hoy voy a leer la Escritura. Así que, Señor, donde yo la abra, ahí. Eso tampoco es conocer a Cristo. Eso ni siquiera es tener un estudio consciente de lo que es la Escritura. Es como la carta que usted recibe de su tío o tía. Y usted dice, bueno, yo voy a empezar a leerla por aquí. Y donde ponga el dedo, ahí voy a empezar a leer. Es una tontería. Todo se comienza leyendo por el principio. Y de acuerdo a cómo vayan las ideas, uno continúa.
Y cuando concluye uno dice, oh, esto es lo que quería la tía o el tío que yo supiera. Lo mismo sucede con la Escritura. La manera en que nosotros podemos entender a Dios es hacerlo de una manera sistemática. Para que la Biblia nos hable, Dios nos hable a través de su palabra. Y de esa manera es que nosotros entonces aprendemos de las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué hacemos después? Nos mantenemos fieles a esas enseñanzas. Y cuando nos mantenemos fieles a esas enseñanzas, entonces conocemos la verdad. Y esa verdad nos hace libres, verdaderamente libres. Libres para tomar decisiones, para entender qué es lo mejor para nosotros. Las buenas nuevas es que las muchas imposibilidades se resuelven por medio de aquello que se nos es otorgado. Me refiero a la fe. Es más, la primera gran imposibilidad se resuelve cuando Dios mismo nos resucita del estado de muerte espiritual y luego nos otorga el don de fe para que creamos en el Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo. Con respecto a esto, hay un verso que lo hemos leído muchas veces. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos del 7 al 11. Jesucristo hablando acerca de su partida, acerca de su éxodo, acerca de su muerte en Jerusalén, les dice a ellos, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor o el paracleto, refiriéndose al Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y entonces lo explica. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre. Y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y ahí está el Evangelio también. Y no voy a indagar mucho en ello, lo voy a hacer en otra ocasión. Pero ahí vemos la obra del Espíritu Santo, convenciendo al mundo, convenciendo a aquel que necesita ser convencido. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 9, textos que los conocemos de memoria. Y yo sé que muchos los hemos leído en la Reina Valera. Es más, la mayoría de ellos están en nuestra mente. Yo creo que podemos hasta recitarlo. Pero cuando nosotros leemos el contexto, decimos nosotros, espérate un momento, aquí hay algo más. Leamos el contexto. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿notaron? Muertos, no anestesiados, no en estado de coma, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Y muchas personas dicen, bueno, si nos levantó con Cristo, ¿qué implicaciones tiene esto? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte o de la tumba es el mismo poder que nos levantó a nosotros de nuestro estado de muerte espiritual. Y ese poder se llama el Espíritu Santo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso.
es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y yo sé que este texto es uno de esos textos que le da duro a aquellos que dicen, bueno, yo soy salvo porque yo acepté a Cristo. Es más, anoche tuve un debate con una persona que me dijo, no, porque es que yo soy salvo. Y yo le dije, bueno, ¿usted lo que quiere decir es que si esta noche usted muere, usted va para el cielo? Me dijo, sí. ¿Y cómo usted está tan seguro de eso? Y me dijo, no, porque la Biblia dice de que si yo muero y he aceptado a Cristo, yo voy para el cielo. Ok. ¿Quién le da a usted la seguridad? Le pregunté. De que cuando usted llegue al cielo, Jesucristo le permita entrar en el cielo. Ustedes saben que esa es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente tiene en la mente, que cuando uno muere llega al cielo y hay unas puertas entre las nubes que se abren y uno entra. Y las cosas no son así. Pero se la hice por lo que la mayoría de las personas tienen en la mente con respecto al cielo. Y él dice, sí, yo voy a entrar. Y le digo yo, ya con eso me dijo que la Biblia no la ha leído. Y entonces le dije, bueno, a mí me dice la Escritura que en el capítulo 7 de Mateo, y le dije, no tenía una Biblia, pero lo abrió en su celular, que en aquel día vendrían personas delante de Jesucristo, diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y quiero hacer una aclaración. Cuando usted vea en la palabra que se repite un nombre o un título 2 veces, eso es un judaísmo, un hebraísmo, que lo que implica es una relación íntima. Usted no podría venir a alguien a decirle, a repetirle un nombre si no había una relación íntima. Por ejemplo, Dios cuando se acerca a Abraham le dice, Abraham, Abraham. ¿Por qué? Porque Dios tenía una relación íntima con Abraham. En este caso, estas personas vienen donde Jesús a decirle, Señor, Señor. Según ellos están salvos. Según ellos, lo van a dejar entrar. Según ellos, Cristo los está recibiendo con trompetas. Sí, mis hijos, vengan para acá, porque ustedes predicaron en mi nombre, ustedes echaron fuera demonios, ustedes hicieron milagros. No, hombre, ustedes son los meros. Mas, sin embargo, Jesucristo les da una respuesta que ellos no esperan, le dije al muchacho. Y cuando él se puso a leer, se puso triste. Porque ustedes saben la respuesta de Jesús. Y peor para el muchacho, porque estaba leyendo la tradición, la Reina Valera. Y la Reina Valera dice que Jesús les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Le volví a hacer la pregunta. ¿Cómo puedes tú estar seguro de que si mueres hoy, vas al cielo? Me dijo, no, ahora yo no estoy seguro. La seguridad nos la da Cristo a través de su palabra. El Evangelio de Cristo nos da la seguridad a nosotros de quién en realidad somos. Y los ataques del enemigo nos refuerzan esa seguridad. Porque Satanás no ataca a Satanás. Satanás ataca a sus enemigos con tribulaciones, con tentaciones, con persecuciones, tanto sociales, familiares, y pongan ahí todo lo que ustedes quieran. Por otro lado, también tenemos a nuestro Señor, el cual nos prueba y nos disciplina. Dios no prueba a sus enemigos, Él solamente prueba a sus hijos. No porque Él quiere saber, sino que para que nosotros nos demos cuenta
quiénes en realidad somos y qué tanto conocemos a Dios. Y cuando nos portamos mal, nos disciplina. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Dios solo disciplina a sus hijos. O sea, la palabra de Dios, el Evangelio, nos da la seguridad de que somos salvos. Y lo que pasa a nuestro alrededor nos confirma aún más que en verdad somos hijos de Dios. Él se quedó pensando y me dice, bueno, creo que... Yo le dije, no, tranquilo, sigamos hablando. Y le presenté el Evangelio de Dios. Estuvimos hablando como 2 horas. Y me dice, ¿y usted no me va a pedir que si puedo aceptar a Cristo? Le digo, no. Me dice, ¿por qué no? Porque la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Y el Evangelio tiene 2 cosas. El Evangelio o salva o condena. Y se puso más triste todavía. Y lo dejé ahí. Usted se podrá a pensar, pero pastor, ¿por qué no oró por él? Porque yo no tengo nada que ver en eso. Yo no lo salvo. Yo soy otro hombre salvado por gracia porque a Dios se le ocurrió. Él necesita a Cristo. Y después de lo que yo le expliqué, si en realidad él entendió y si en realidad el Espíritu Santo lo resucitó de la muerte espiritual y si en realidad el Espíritu Santo le dio el don de fe, él va a experimentar la libertad y él va a tomar la decisión de hacer de Cristo su Señor. No yo, él. Lo interesante fue que me dijo, ¿me puede dar su número de teléfono? Familia, Dios nos dio la fe por su amor. A través del profeta Jeremías, una y otra vez nos dice, oh pueblo mío, yo te he amado con amor eterno. ¿Sabe cuándo comenzó el amor de Dios por su pueblo? En la eternidad pasada. Cuando Él puso el nombre de todos aquellos que son sus hijos en el libro de la vida. Desde allá comenzó el periodo de la gracia. Desde allá comenzó el amor de Él. Y por amor, no solamente nos resucita espiritualmente, pero también nos da el don de fe. Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versos del 5 al 6. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Es interesante que Pablo comienza hablando acerca de con anhelo recibir por la fe la justicia. Resucitado, don de fe, crees en el Evangelio y sos justificados por las obras de Cristo, no por las tuyas. Y entonces vamos a recibir lo que tanto hemos anhelado. Pero luego Pablo dice, pues una vez depositamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque después de que experimentamos esa libertad en Cristo, esa fe es nuestra ahora. Porque Él nos la otorgó. Y ahora nosotros podemos experimentar esa libertad. Podemos experimentar la libertad que Adán y Eva experimentaron antes de la caída. Cuando en realidad podían tomar decisiones de obedecer o desobedecer. Ahora, la diferencia es que en aquel entonces, cuando ellos pecaron, murieron espiritualmente. Ahora, aunque nosotros nos tropezamos, no morimos espiritualmente, ni caemos del estado de gracia. Lo que recibimos son fuetazos. Por una parte, el Espíritu Santo nos redarguye, y por otra, Dios viene y nos disciplina. Y lo hace por amor a nosotros. Con esto termino.
Mi querida familia, el amor habilita, potencia y efectiviza la fe verdadera para hacer cosas que de otra manera serían imposibles. Y estoy hablando en lo referente a hacer la voluntad de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, era imposible para nosotros hacer la voluntad de Dios. Era como el deseo de querer volar, pero no somos aves. O el deseo de querer respirar dentro del agua, pero no tenemos agallas. Y somos peces. Sin embargo, por la obra del Espíritu Santo, nosotros ahora somos libres para obedecer o desobedecer a Dios. Es increíble. Y por eso que ahora usted puede decir, pero si yo sabía que no tenía que hacer eso y lo hice, porque ahora eres libre. Pero esa libertad va a traer consecuencias para ti. Y las consecuencias son, cuando tú obedeces a Dios, recibes bendición, pero cuando desobedeces a Dios, vas a recibir castigo aquí en la tierra. No esperes que Dios te está acumulando todo para entonces llamarte la atención en el juicio final. No, en el juicio final te va a llamar la atención, pero aquí también te va a castigar. ¿Por qué? Porque Dios permite que nuestro pecado nos alcance. Las consecuencias de nuestras decisiones contrarias a la voluntad de Dios siempre nos van a alcanzar, de una manera u otra. Siempre nos van a alcanzar. Y Dios lo permite para que aprendamos a obedecer a Dios. Hebreos 11:6 es el texto final. La Escritura dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Solamente los verdaderos creyentes, solamente los verdaderos resucitados espiritualmente tienen aquello que los habilita a hacer la voluntad de Dios. Solamente aquellos que han experimentado la obra del Espíritu Santo en ellos pueden agradar a Dios. Porque el muerto espiritualmente no tiene fe. Y el texto dice que sin fe es imposible. No se puede. No se puede. Es mi deseo, mi querida familia, que Dios nos dé sabiduría de lo alto para ejercer la libertad cristiana de una manera que agrade a nuestro Dios. Ya que es nuestra responsabilidad el cumplirla. Oremos. Mi amado Señor, una vez más estamos delante de tu presencia agradecidos, Padre eterno, porque estamos comenzando una nueva serie. Y mi amado Dios, nosotros como tus hijos tenemos que entender que somos libres en Cristo. Tenemos que comprender que esta libertad fue comprada a un alto precio. La vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Y mi amado Dios, que como pueblo de Dios, como pueblo tuyo, nosotros podamos usar esa libertad para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Y no utilizarla para asuntos de libertinaje. Permite, oh Dios, que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que le ha tocado de hacer aquello que debe de hacer. Amado Dios, tu palabra ha sido expuesta, el mensaje ha sido transmitido. Es responsabilidad de nosotros aceptarlo y ponerlo en práctica para la gloria tuya y el beneficio de nosotros. Y es por los méritos de Cristo Jesús que decimos amén.